Alerta urgente. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Si tienes el coraje de escucharlo hasta el final. La mayoría de las personas que conoces, tus amigos, tus compañeros de trabajo, incluso tu propia familia, son cobardes. Sí, lo que acabas de escuchar es fuerte, pero es la verdad. Son esclavos de un sistema que los ha programado para obedecer sin cuestionar, para seguir órdenes sin resistencia, para aceptar una realidad impuesta sin ni siquiera pensar. Pero ¿y tú? ¿Eres diferente? ¿O también te han convertido en una pieza más de este juego de control? Hoy te voy a revelar algo que el 99% de las personas no están preparadas para escuchar. Algo que los medios no quieren que sepas. Algo que los gobiernos prefieren ocultarte. Porque cuando entiendas esto, nunca más volverás a ver el mundo de la misma manera. Estamos viviendo el ascenso de una nueva era autoritaria. La gente no se da cuenta porque el control no llega con cadenas, sino con manipulación psicológica. Quieren que vivas con miedo, que seas sumiso, que nunca cuestiones nada. Si alguna vez has sentido que algo en este mundo no tiene sentido, que hay fuerzas invisibles moviendo los hilos, que hay una especie de programación mental colectiva que hace que las personas acepten su propia esclavitud sin darse cuenta, entonces este vídeo es para ti, pero escucha bien. No todos están listos para esto. Muchas personas simplemente no quieren saber la verdad. Prefieren seguir en su burbuja, seguir creyendo que son libres mientras su vida está completamente controlada, y lo peor de todo es que el tiempo se está agotando. Cada día que pasa, el sistema se vuelve más fuerte. Cada día que pasa, más personas pierden la capacidad de pensar por sí mismas. Cada día que pasa, las reglas del juego cambian, y si no despiertas ahora, pronto no habrá salida. ¿Qué está en juego? Tu libertad. Tu capacidad de decidir por ti mismo. Tu futuro. Ahora te hago una pregunta y quiero que seas 100% honesto contigo mismo. ¿Eres lo suficientemente valiente como para seguir viendo este vídeo hasta el final? Porque lo que viene a continuación no es para débiles, no es para cobardes. Si quieres entender por qué la mayoría de las personas son esclavos obedientes y cómo puedes evitar caer en la trampa, entonces sigue viendo, porque lo que viene puede ser la revelación más importante de tu vida. Pero recuerda, una vez que escuches la verdad, ya no habrá vuelta atrás. El autoritarismo no avanza porque las masas crean ciegamente en regímenes totalitarios, sino porque se sienten impotentes ante un mundo caótico y cada vez más incierto. La sensación de pérdida de control sobre la vida propia lleva a las personas a buscar seguridad, aunque eso signifique sacrificar libertades fundamentales. La historia nos muestra que, en tiempos de crisis, cuando la ansiedad se apodera de la sociedad, los ciudadanos tienden a aceptar con mayor facilidad la expansión del poder estatal. Esto sofoca el crecimiento personal, pues las personas dejan de desarrollar una mentalidad ganadora y pasan a depender de estructuras externas que limitan su superación personal. El miedo es un mecanismo poderoso. Cuando una sociedad es bombardeada con discursos de crisis permanentes, el miedo se convierte en una herramienta de control. El individuo, paralizado por la incertidumbre, cede su autonomía y acepta cada vez más regulaciones con la esperanza de que alguien le garantice estabilidad. Aquí es donde la gestión del tiempo y la productividad diaria se ven afectadas, pues el miedo hace que las personas se enfoquen en lo inmediato y pierdan la capacidad de planificar su futuro con claridad. La motivación personal se erosiona cuando el individuo ya no se siente capaz de tomar decisiones sobre su vida. Este fenómeno no es nuevo. En el pasado, regímenes autoritarios han utilizado estrategias similares para consolidar su poder. Gobiernos como el de la Unión Soviética, la Alemania nazi y la China de Mao se beneficiaron del sentimiento de vulnerabilidad de sus ciudadanos para reforzar su dominio. A medida que las personas se sienten cada vez más indefensas, se vuelven más dependientes de un liderazgo fuerte que prometa orden y estabilidad, incluso si eso implica la eliminación de derechos fundamentales. El problema es que esta falsa sensación de seguridad destruye la capacidad de transformación personal, ya que el individuo deja de cuestionar y se somete sin resistencia. La falta de inteligencia emocional también juega un papel clave en este proceso. Una sociedad que no sabe gestionar sus emociones es fácilmente manipulable. La ansiedad colectiva genera una espiral de conformismo en la que pocos se atreven a desafiar la narrativa dominante. Sin un pensamiento crítico fuerte, sin una identidad individual bien construida, el ciudadano promedio se convierte en un engranaje del sistema, alguien que simplemente obedece sin cuestionar. El problema es que este conformismo no solo afecta la política, sino también el desarrollo de hábitos de éxito.
La autoayuda y la construcción de una vida plena dependen de la capacidad de tomar el control de las propias decisiones, algo que el autoritarismo busca erradicar. Los regímenes totalitarios no necesitan forzar la obediencia de manera directa si la sociedad ya ha sido condicionada para ceder sin resistencia. La represión violenta es solo el último paso. Antes de eso, el sistema trabaja para debilitar la confianza en uno mismo, desmoralizar a la población y convencerla de que la única forma de sobrevivir es aceptar las reglas impuestas. En este ambiente, las personas dejan de luchar por sus metas y objetivos, porque sienten que no tienen poder real sobre su destino. Así, el individuo deja de ver el valor en la superación personal, y la mediocridad se convierte en la norma. Sin embargo, este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es una degradación gradual, donde cada renuncia parece justificada en su momento. Hoy, el mundo está experimentando un resurgimiento de este fenómeno, con una sociedad cada vez más dispuesta a aceptar restricciones en nombre del bien común. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de darnos cuenta de que la libertad no se recupera con facilidad una vez perdida? Aquí es donde el siguiente problema entra en juego: el auge de la vigilancia masiva y la censura, mecanismos que refuerzan aún más este ciclo de sumisión. Lo que antes era una mera burocracia gubernamental ahora se ha transformado en un estado de vigilancia total, donde cada movimiento, cada palabra y cada pensamiento pueden ser rastreados, analizados y, si es necesario, censurados. En Occidente, la ilusión de libertad sigue en pie, pero en la práctica, las tecnologías de control han alcanzado niveles que harían envidiar a los regímenes autoritarios del pasado. La gestión del tiempo y la productividad diaria de las personas están condicionadas por algoritmos que moldean su comportamiento, dirigiendo su atención hacia lo que el sistema quiere que consuman. La inteligencia emocional de las masas es explotada para manipular sus reacciones y mantenerlas en un estado de distracción permanente. La censura ya no requiere quemar libros ni encarcelar disidentes a plena luz del día. Ahora es más sutil. Las ideas incómodas son filtradas de los motores de búsqueda, los algoritmos silencian las voces disidentes y las redes sociales eliminan contenido que cuestiona la narrativa dominante. La superación personal y el crecimiento personal dependen de la capacidad de acceder a información diversa y desafiante, pero cuando esta información es suprimida, las personas quedan atrapadas en burbujas de conformismo. La motivación personal para pensar de manera crítica se erosiona cuando el costo social de cuestionar la autoridad se vuelve demasiado alto. Las empresas tecnológicas, que en teoría promueven la libertad de expresión, se han convertido en los guardianes de la información. No es el Estado el que directamente impone restricciones, sino plataformas privadas que regulan lo que se puede decir y qué opiniones pueden alcanzar visibilidad. En este contexto, el crecimiento personal se ve obstaculizado porque la diversidad de pensamiento es eliminada antes de que pueda desafiar el statu quo. La población, atrapada en un ciclo de desinformación selectiva, pierde la capacidad de desarrollar una mentalidad ganadora, ya que no puede acceder a ideas que fomenten la independencia y el pensamiento estratégico. Mientras tanto, la vigilancia masiva justifica su existencia bajo la premisa de la seguridad. Se nos dice que estos sistemas existen para protegernos del crimen y del terrorismo, pero en la práctica, se utilizan para monitorear a los ciudadanos comunes. Cada acción digital deja un rastro, cada conversación puede ser analizada, y cada disidencia puede convertirse en un problema. En un ambiente así, la transformación personal se vuelve un desafío, porque el miedo a ser etiquetado como una amenaza limita la capacidad de las personas para expresar opiniones contrarias al sistema. El control total no necesita imponer el miedo directamente, basta con hacer que las personas se autocensuren. La combinación de censura y vigilancia crea una sociedad donde el desarrollo de la autoestima se ve afectado, pues la validación social se convierte en el principal motor del comportamiento. La gente teme perder su reputación, su empleo o incluso sus relaciones por decir lo que piensa. Las metas y objetivos individuales se ven reemplazados por la necesidad de encajar en un sistema que no tolera la disidencia. La autoayuda, basada en la idea de tomar el control de la propia vida, choca con un entorno donde cada acción es monitoreada y juzgada. Poco a poco, la autonomía personal se erosiona y la población se vuelve más fácil de manipular. Pero esto no es un accidente. Es un proceso diseñado para condicionar a las personas a la hiperconformidad y la validación social, un fenómeno que exploraremos en el siguiente punto. ¿Hasta qué punto las personas están dispuestas a sacrificar su autonomía con tal de encajar en las expectativas de la sociedad?
La historia ha demostrado que el autoritarismo no se impone de la noche a la mañana. Se infiltra lentamente, aprovechando la pasividad de las masas y la falta de resistencia de quienes deberían defender la libertad. En este proceso, el coraje se convierte en una virtud escasa, casi extinta. La mayoría de las personas no se someten porque crean fervientemente en las ideologías autoritarias, sino porque temen las consecuencias de resistirse. La mentalidad ganadora, basada en la autonomía y la determinación, desaparece cuando el miedo a la represalia se convierte en la norma. Sin coraje, la superación personal es imposible, porque el crecimiento real solo ocurre cuando se desafían los límites impuestos. El miedo es el arma más efectiva del totalitarismo. No necesita grandes ejércitos ni un sistema de represión extrema desde el primer momento. Basta con sembrar el terror psicológico, la sensación de que hablar puede costarte tu empleo, tu reputación o incluso tu libertad. A lo largo de la historia, hemos visto cómo sociedades enteras han caído en la sumisión simplemente porque sus ciudadanos decidieron que era más seguro callar. La motivación personal se ve afectada cuando las personas sienten que sus esfuerzos no cambiarán nada. El crecimiento personal se detiene cuando el camino más fácil es la obediencia ciega en lugar de la lucha por la verdad. El declive del coraje no ocurre solo en regímenes totalitarios evidentes. También se manifiesta en democracias que, poco a poco, adoptan políticas de censura y control social. La gente se acostumbra a la comodidad y a la falsa sensación de estabilidad, sin darse cuenta de que cada concesión que hacen es un paso más hacia la pérdida de sus libertades. La autoayuda, basada en el principio de tomar el control de la propia vida, se vuelve irrelevante en una sociedad donde la autonomía es castigada. Si las personas no pueden expresar lo que piensan sin temor a represalias, entonces su capacidad de transformación personal se reduce a la nada. Las sociedades que han permitido la expansión del autoritarismo comparten un rasgo común: la cobardía de sus ciudadanos. La historia de la Unión Soviética, la Alemania nazi y la China de Mao demuestra que los regímenes más opresivos solo pueden consolidarse cuando la gente deja de resistir. Pero, ¿qué ha pasado con la valentía? ¿Por qué cada vez menos personas están dispuestas a correr riesgos en defensa de la verdad? La gestión del tiempo y la productividad diaria se ven afectadas cuando el individuo se enfoca en sobrevivir en lugar de prosperar. Cuando el miedo domina, la capacidad de establecer metas y objetivos ambiciosos desaparece. El declive del coraje también tiene raíces psicológicas profundas. La inteligencia emocional de la sociedad ha sido erosionada, haciendo que las personas dependan cada vez más de la validación externa en lugar de confiar en su propio juicio. El miedo al rechazo y la presión social son tan efectivos como cualquier sistema de represión directa. Si la sociedad premia la sumisión y castiga la valentía, pocos estarán dispuestos a desafiar las normas impuestas. La superación personal requiere enfrentarse al miedo, pero en un mundo donde la cobardía es recompensada, el coraje se convierte en una rareza. Sin coraje, el autoritarismo florece sin oposición. Pero, ¿cómo es posible que tantas personas acepten este destino sin cuestionarlo? La respuesta radica en el fenómeno de la hiperconformidad y la búsqueda de validación social, el siguiente tema que exploraremos, que lleva a los individuos a traicionar su propia razón para encajar en un sistema que los esclaviza. Las personas rara vez obedecen porque estén convencidas de lo que hacen. La mayoría simplemente sigue la corriente, adaptándose a lo que dicta la sociedad, sin cuestionar si lo que hacen es correcto. La hiperconformidad es un mecanismo psicológico que impulsa a los individuos a encajar en el grupo a toda costa, incluso cuando eso significa renunciar a sus valores y principios. La mentalidad ganadora requiere independencia de pensamiento, pero en un entorno donde el conformismo es la norma, los que desafían las reglas son castigados. La superación personal y el crecimiento personal se vuelven casi imposibles cuando la prioridad es ser aceptado en lugar de ser auténtico. Las redes sociales han exacerbado este fenómeno. En la actualidad, las personas no buscan la verdad, sino la aprobación. Los algoritmos premian el contenido que refuerza la narrativa dominante, y castigan cualquier opinión disidente. Esto moldea la forma en que pensamos y nos expresamos, condicionando la motivación personal de tal manera que el miedo al rechazo se convierte en un freno para la independencia. La gestión del tiempo y la productividad diaria se ven afectadas cuando las personas invierten más energía en mantener su imagen social que en su propio desarrollo. La sociedad se convierte en un teatro de apariencias, donde lo importante no es lo que es real, sino lo que parece ser aceptable. En épocas de crisis, la necesidad de encajar se vuelve aún más peligrosa.
La historia ha demostrado que los regímenes totalitarios dependen del conformismo de la población para consolidarse. Cuando el gobierno establece reglas injustas, la mayoría no las cuestiona por convicción, sino porque creen que todos los demás las aceptan. Es un juego de ilusiones. Cada individuo obedece porque cree que el resto está de acuerdo, cuando en realidad, la mayoría obedece por miedo. Así, la inteligencia emocional de la sociedad se ve saboteada, porque en lugar de actuar con base en principios sólidos, la gente se guía por el miedo a ser excluida. El problema con la hiperconformidad es que no solo destruye la individualidad, sino que también convierte a las personas en cómplices de su propia opresión. La sociedad premia la obediencia y castiga el pensamiento crítico, creando un ambiente donde la mediocridad es la norma. La autoayuda y la transformación personal se vuelven desafíos monumentales cuando el entorno castiga la independencia. Los regímenes autoritarios no necesitan controlar a todos directamente, basta con que la presión social haga el trabajo sucio por ellos. En un sistema así, la rebelión no es solo una lucha contra la autoridad, sino contra la mentalidad sumisa de la mayoría. La hiperconformidad también ha debilitado la moralidad. Muchas personas creen que lo que es legal es automáticamente correcto, sin cuestionar si las leyes son justas o no. El pensamiento crítico desaparece cuando la gente asume que todo lo establecido por la autoridad debe ser acatado sin discusión. La historia ha demostrado que algunas de las mayores atrocidades fueron cometidas por personas que simplemente seguían órdenes. La superación personal exige romper con este molde y desarrollar una mentalidad que valore la justicia por encima de la obediencia. Pero, ¿qué sucede cuando la moralidad se confunde con la legalidad? Esto nos lleva a un problema aún más profundo: la incapacidad de la sociedad para distinguir entre lo que es correcto y lo que es simplemente obligatorio. La próxima sección explorará cómo la gente ha sido condicionada para aceptar cualquier ley sin cuestionar su legitimidad. ¿Cuántas veces hemos visto personas justificar actos inmorales solo porque eran legales? Uno de los mayores errores de la sociedad moderna es asumir que lo que es legal es automáticamente moral. La historia ha demostrado lo contrario. Muchas de las mayores atrocidades de la humanidad fueron completamente legales en su momento. La esclavitud, la segregación racial, los regímenes totalitarios, los experimentos médicos sin consentimiento. Todo fue permitido por la ley, pero ¿acaso eso lo hacía correcto? La mentalidad ganadora no se basa en seguir reglas ciegamente, sino en desarrollar un juicio propio, en cuestionar lo que parece injusto y en actuar con integridad. La superación personal no puede florecer en un sistema donde la obediencia es más valorada que la conciencia. Cuando la moralidad se subordina a la legalidad, el pensamiento crítico desaparece. La mayoría de las personas no cuestionan las normas que rigen su vida porque asumen que, si algo es permitido o prohibido, debe haber una razón válida detrás. Pero la ley no siempre refleja la ética. En muchos casos, simplemente representa los intereses de quienes tienen el poder. La inteligencia emocional es clave para notar la diferencia. Quien no desarrolla una brújula moral propia se convierte en un simple engranaje de un sistema que no siempre favorece el bienestar general. Sin la capacidad de cuestionar, la sociedad avanza sin rumbo, sin valores, sin humanidad. Los regímenes autoritarios han explotado esta confusión durante siglos. La propaganda estatal ha convencido a generaciones enteras de que obedecer es sinónimo de hacer el bien. Pero el conformismo moral ha permitido que los peores crímenes sean cometidos sin resistencia. Cuando se estudian los juicios de Nuremberg, se descubre que muchos oficiales nazis no eran monstruos sádicos, sino burócratas ordinarios que justificaban sus acciones diciendo: solo seguía órdenes. La motivación personal y la transformación personal requieren romper con esta mentalidad, pues una vida verdaderamente libre no se construye en base a la sumisión ciega, sino al criterio propio. La sociedad actual no es una excepción. Aunque el mundo moderno se enorgullece de sus libertades, cada vez es más común ver cómo leyes injustas son aceptadas sin resistencia. La censura, la vigilancia masiva, la represión de ideas incómodas. Todo ocurre dentro del marco legal, lo que lleva a muchos a asumir que no hay nada de qué preocuparse. Pero la gestión del tiempo y la productividad diaria de las personas se ven afectadas cuando viven bajo normas que las limitan, reduciendo su capacidad de pensar libremente y actuar en función de sus propias aspiraciones. El desafío está en desarrollar una moral independiente de lo que imponga el sistema. La superación personal exige coraje para desafiar las normas injustas y una voluntad firme para actuar de acuerdo con lo que es correcto, no solo con lo que es permitido. No se trata de rechazar toda autoridad,
sino de reconocer que no todas las reglas son legítimas. La autoayuda y el crecimiento personal requieren la capacidad de cuestionar, de discernir entre lo correcto y lo impuesto. Sin esta capacidad, el individuo se convierte en un autómata, alguien que vive en función de lo que dicta el poder y no de lo que realmente cree. ¿Por qué la mayoría de las personas obedecen sin cuestionar, incluso cuando saben que algo está mal? La respuesta se encuentra en profundos mecanismos psicológicos que han sido estudiados por expertos como Rollo May y Ervin Staub. La obediencia no siempre se impone por la fuerza, muchas veces, es un proceso gradual en el que la persona es condicionada para aceptar normas y reglas sin reflexionar. Este fenómeno explica cómo sociedades enteras han llegado a perseguir y reprimir a quienes piensan diferente. La mentalidad ganadora no puede florecer en un entorno donde la obediencia ciega es la norma, porque el crecimiento personal se basa en la capacidad de desafiar lo establecido y buscar nuevas perspectivas. Uno de los principios psicológicos clave en la conformidad es el miedo al aislamiento. Los seres humanos tienen una necesidad instintiva de pertenecer a un grupo, y el rechazo social se experimenta como una amenaza real. Es por eso que muchas personas prefieren seguir la corriente en lugar de defender sus convicciones. En este contexto, la inteligencia emocional es fundamental, pues permite resistir la presión social y actuar con independencia. Sin embargo, cuando la sociedad premia la obediencia y castiga la disidencia, pocos tienen el coraje de salir de la multitud. La autoayuda y la superación personal dependen de la capacidad de desafiar lo establecido, pero cuando el conformismo domina, la individualidad se disuelve. Rollo May argumenta que el conformismo excesivo conduce a la pérdida de identidad. Cuando una persona deja de cuestionar y simplemente acepta lo que le dicen, pierde su sentido de autonomía y se convierte en una extensión del sistema. Esto destruye la motivación personal, pues ya no hay un propósito propio, sino solo la necesidad de encajar. Sin propósito, las metas y objetivos se vuelven irrelevantes, y el individuo se transforma en una pieza más dentro de una maquinaria que no le permite crecer. La gestión del tiempo y la productividad diaria se ven afectadas porque la persona ya no controla su vida, sino que se adapta a lo que el sistema dicta. Por su parte, Ervin Staub estudió cómo la supresión de la disidencia puede llevar a la represión extrema. En sus investigaciones sobre genocidios y regímenes autoritarios, encontró que las primeras víctimas no son los grandes opositores, sino los pequeños grupos que desafían las normas. Una vez que se silencia a estos disidentes, el resto de la sociedad entra en un estado de hiperconformidad, donde la represión ya no es necesaria porque la población misma se censura. En este punto, la transformación personal se vuelve casi imposible, porque el miedo a ser castigado impide cualquier intento de cuestionamiento. Lo más inquietante es que la mayoría de las personas no cree estar actuando mal cuando reprimen a otros. Al contrario, se convencen de que están haciendo lo correcto, porque han sido condicionadas para ver la obediencia como una virtud. Esta es la trampa más peligrosa del conformismo, convierte a los ciudadanos en cómplices de su propia opresión. La historia ha demostrado que quienes permiten la censura hoy serán las víctimas de la represión mañana. Pero, ¿cómo romper este ciclo? ¿Cómo recuperar el coraje para pensar y actuar con independencia? Aquí es donde llegamos al punto más crucial, la necesidad urgente de recuperar el coraje y la autonomía. La clave está en aprender a reconocer estos mecanismos y desarrollar una mentalidad fuerte e independiente. Pero para eso, primero hay que entender por qué la mayoría de las personas son cobardes y prefieren la obediencia a la libertad. Esto nos lleva a la gran pregunta que exploraremos en la introducción. ¿Por qué la mayoría de las personas son cobardes? Después de todo lo que hemos explorado, la gran pregunta es, ¿vas a seguir obedeciendo sin cuestionar o vas a despertar? La mayoría de las personas se han convertido en simples piezas de un sistema que no las necesita pensantes, sino dóciles, manipulables y sumisas. Han renunciado a su autonomía, a su capacidad de análisis y, lo más grave, a su coraje. Pero tú no tienes por qué ser uno de ellos. La mentalidad ganadora no nace de la conformidad, sino de la valentía de desafiar lo impuesto. La superación personal solo ocurre cuando decides romper con la mediocridad y comenzar a construir tu propio destino. Mira a tu alrededor. Cada vez más personas eligen la obediencia como una salida fácil. Se someten a la vigilancia, aceptan la censura, justifican leyes injustas y critican a quienes se atreven a pensar diferente. ¿Hasta cuándo vas a permitir que dicten cómo debes vivir? Si sigues esperando que alguien te dé permiso para ser libre, nunca lo serás. La verdadera transformación personal comienza cuando tomas la decisión de pensar por ti mismo,
sin miedo al rechazo ni a la represión. La motivación personal no puede depender de lo que diga la sociedad, sino de tu propio sentido de propósito. Si quieres ser dueño de tu vida, necesitas recuperar el control. No puedes permitir que la hiperconformidad te convierta en un esclavo más del sistema. Desarrolla una inteligencia emocional fuerte, que te permita resistir la presión social y mantenerte firme en tus convicciones. Deja de esperar aprobación, deja de buscar validación en los demás. La gente débil necesita que otros piensen por ellos, los fuertes piensan por sí mismos. La gestión del tiempo y la productividad diaria deben enfocarse en construir tu independencia, no en encajar en un mundo que quiere verte sometido. Ahora dime, ¿vas a ser de los que siguen órdenes sin cuestionar o de los que rompen el molde? La historia no recuerda a los obedientes, sino a los que tuvieron el coraje de desafiar el sistema. La libertad no se otorga, se toma. Y solo los que tienen la voluntad de actuar pueden recuperarla. Si quieres seguir aprendiendo cómo fortalecer tu mentalidad, romper con la manipulación y tomar el control de tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás las herramientas para dejar de ser parte del rebaño y convertirte en un verdadero líder de tu destino.